Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. Adolfo Mendoza, ex senador del MAS, también Gonzalo Barrientos, diputado de Demócratas. Ambos, gracias por estar con nosotros en Levántate Bolivia. Estamos ingresando a una nueva etapa post-confinamiento y aún no se libera todavía los créditos internacionales que está solicitando. Ayer lo hacía nuevamente la presidenta Yanine Áñez. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno? Y la consulta va primero para usted, por favor, Gonzalo Barrientos. ¿Cuál es el plan B? Muy buenos días a todos los amigos y amigas de Cadena. Muy buenos días al ex senador Mendoza. Bueno, ya van a ser 2 meses que nos libera estos recursos económicos para pagar el bono salud. Este es un momento muy difícil en el que hay que ayudar a la economía familiar. En este momento un peso es un peso. Se ha presentado hace mucho tiempo atrás ya la solicitud de todos estos proyectos de ley para que sean aprobados, y desde la Asamblea Legislativa los 2/3 del MAS bloquean esta aprobación, y lo único que están haciendo es perjudicar a la economía de nuestro país. Nosotros advertimos que hay un bloqueo permanente a la economía y a la salud, porque no solo son estos proyectos de ley, ahí también está el 10% para la salud. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y estamos a la espera de que el MAS tenga que aprobar estos proyectos de ley. Ellos vienen aprobando otros proyectos de ley que no tienen sentido, como por ejemplo este proyecto de ley de generar impunidad para quienes han bloqueado. Por ejemplo, en el mes de agosto aprueban leyes para romper la cuarentena, aprueban leyes que no le vienen al caso y que lo único que buscan es solamente distraer, confundir y no apoyar la economía de nuestro país. Ojalá esta semana puedan aprobar este proyecto de ley para la economía de nuestro país. Está a la espera. De todas maneras, no solo la presidenta, sino todo el pueblo boliviano vamos a salir adelante. Este es el momento de ayudar a la economía, a la reactivación de la misma y a lograr reactivar nuestra productividad. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando y esperemos que esta semana el movimiento al socialismo deje de lado sus intereses de complot y estos intereses mezquinos y piense por lo menos esta semana en los altos intereses nacionales. Diputado, vamos a pedirles por favor que sean lo más concreto posible porque hay muchísimas consultas y queremos tener un equilibrio en las respuestas, por favor, y tratar de generar un debate, ¿no? Las posiciones que tienen ambos en torno a estos temas. Don Adolfo, la senadora Eva Copa manifestaba ayer y era contundente, decía: nosotros no vamos a aprobar nada de esto porque va a ser malgastado. No hay voluntad del movimiento al socialismo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para poder de una vez llevar adelante estas leyes, poder, hablando en general, solucionar el tema de la pandemia? La presidenta decía, bueno, vamos a pagar los bonos, pero necesitamos ese crédito. Cada ley que se aprueba tiene su respaldo y su fuente de financiamiento. No se hubiera aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional el bono contra el hambre que fue propuesto por el Movimiento al Socialismo y por su candidato Lucho Arce, si es que no estarían garantizados los recursos para su ejecución. Esto viene de distintas fuentes, viene de las fuentes de la CAF, fuente BID, y por tanto estos recursos están a disposición. El problema no es ese, el problema es que el gobierno de la señora Yanine Áñez intenta que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el crédito del Fondo Monetario Internacional, que además carga condicionamientos a la propia política económica del país y que lesiona nuestra soberanía. Entonces, no es evidente que la Asamblea Legislativa Plurinacional esté trancando la posibilidad de generar las fuentes de los recursos disponibles para el pago del bono contra el hambre. El bono contra el hambre está allí y ha sido promulgado, y lo que corresponde al Ejecutivo es dejar de entercarse y empezar a programar su pago. Esto es habitual en el caso del gobierno de la señora Yanine Áñez, también en otros frentes. Por ejemplo, la señora Eva Copa tuvo
que promulgar después del plazo establecido la ley sancionada respecto del diferimiento de pagos a la banca por deudas. Esto es apoyar de manera efectiva a la gente que más necesita. Dejen de tener excusas falsas. No se puede aprobar un crédito del Fondo Monetario Internacional que además fue desembolsado de manera ilegal, anticonstitucional y que tiene otro tipo de fines. Muy bien, pero además, tiempo, por favor. ¿Qué le responde, diputado? Bueno, el ex senador... El propio Ejecutivo no ha hallado la documentación. Déjeme. Adelante, diputado. Bueno, gracias. El ex senador, con el mayor respeto, tiene que informarse bien. Vienen con una serie de criterios que muestran la intencionalidad política que tiene el MAS. Hablan del crédito de la CAF, después hablan del crédito del BID, después hablan del crédito del Banco Mundial. Entonces, lo único que están haciendo es poner excusas. El crédito del BID y el crédito del Banco Mundial tienen nombre y apellido, tienen otro objeto. Y los mismos financiadores han hecho llegar ya a la Asamblea Legislativa cuál es el objeto. Es simple, es como un préstamo en el banco. Cuando le dan a alguien con un objetivo, es para ese objetivo. Ahora, para financiar el bono salud, la fuente de financiamiento es el préstamo del FMI y es el crédito de la CAF. Esos dos financiamientos van a lograr que se pague el bono que es propuesto por el gobierno. Así. Ahora, cuando se aprueba la ley por los 2/3 del MAS del bono hambre, no aprueban la fuente de financiamiento. Tiempo, por favor. Los dos créditos del BID, del Banco Mundial, siguen en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Quiero darles a conocer esto que manifestaba, y volviendo al tema de la post-cuarentena, por favor, el Comité Científico, a propósito de lo que decían en Noche Sin Tregua, sobre que ni para las elecciones, la fecha tampoco para esta decisión que ha tomado el gobierno se les ha consultado, cuando en su momento la presidenta y autoridades del gobierno decían, no, la opinión del Comité Científico es muy importante y en base a eso se van a tomar las decisiones. Escuchemos por favor lo que decían. ¿Cómo reciben ustedes esto del post-confinamiento? ¿Fueron consultados para esto? No, la respuesta es así, de cortita. Mañana tenemos reunión del comité, el doctor Prieto va a exponer todas estas determinaciones y que ya se tomaron. Obviamente el comité científico es un comité consultivo, se nos consulta, el ministerio nos consulta algún tema, nosotros lo debatimos y le damos nuestra opinión. Este asunto no pasó por el comité científico y bueno, esperemos que mañana podamos charlarlo con el doctor Prieto. Ya hemos pasado, estamos pasando. ¿En qué situación de la pandemia del coronavirus nos encontramos? Las condiciones en nuestro país, por lo que estamos viendo, las personas que nos estamos dedicando a atender pacientes, no estamos viendo de que esto esté disminuyendo, que ya hayamos llegado al pico, ni mucho menos. Esto todavía está en ascenso, todavía tenemos hartos pacientes. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los problemas de estos decretos de post-confinamiento? Así como se observó las elecciones el 6 de septiembre, ¿qué han evaluado ustedes ahora? En aquella oportunidad, como lo habíamos hablado contigo, hermano, fue una determinación del comité. No lo hicimos bajo una consulta, sino lo tratamos, lo charlamos y quedamos en consenso de que esta era peligrosa por estas condiciones. Ahora, con esta noticia que a todos nos ha sorprendido, tenemos que volverlo a evaluar. O sea, las condiciones en las cuales estamos volviendo no las conocíamos. Don Adolfo, con usted, por favor, ¿cuál es su análisis sobre lo que manifestaba el miembro del Comité Científico? ¿A qué responderá entonces esta flexibilización, esta post-cuarentena a la que ingresamos desde hoy? Hay una contradicción fundamental. Dicen que el gobierno, es decir, el régimen de Fine Áñez, no les han consultado en su oportunidad para ver lo de las fechas, pero ahora insisten en que existe un peligro. Esta contradicción que se nota en las respuestas de la entrevista, también se la nota
en absolutamente todos los ministros y ministras del régimen de Yanine Áñez. Es en el fondo una postura ligada a que no quieren las elecciones, a que quieren prorrogarse, a que intentan postergar la recuperación de la democracia. Más pruebas no pueden existir. En verdad, esta es otra prueba adicional de las mentiras continuas que tiene el actual régimen. Lo están haciendo con lo de los bonos para justificar el no pago del bono contra el hambre y lo hacen ahora respecto de la fecha de las elecciones. Por favor, ya hicieron una pésima gestión sanitaria. Dejen que el país tenga un gobierno con legitimidad. Bien. Acepten de una vez las condiciones de recuperación a la democracia. Eso es lo sensato. Dejen de engañar al pueblo boliviano. Diputado, ¿qué responde y por qué no se ha consultado al comité científico para esta poscuarentena? Bien, como lo decía el doctor, el comité científico es un consejo consultivo. Hoy se reúnen con el doctor Prieto para que se haga una evaluación de esta decisión. De todas maneras, no es que ya hay una flexibilidad total o una normalidad total. Lo que establece esta decisión de post-confinamiento es horarios. Por ejemplo, los fines de semana solo hay actividades hasta las 4 de la tarde, todos los días solamente hasta las 8 de la noche. Están prohibidas actividades nocturnas, actividades deportivas, políticas, de eventos y otros. Por lo tanto, guardas relación con seguir cuidando el que haya mayores contagios. De todas maneras, es una decisión que se ha asumido en función a los reportes que tiene el Ministerio de Salud, y en caso de que en un municipio o en un departamento se tenga que tomar una decisión menos flexible, está bajo responsabilidad de cada gobernación y de cada municipio. Bien, en función a los indicadores de salud. Muchísimas gracias. Queremos agradecer, por favor, a Adolfo Mendoza, ex senador del Movimiento al Socialismo, con nosotros, y también Gonzalo Barrientos, diputado de Demócratas. Gracias por estar con Levántate Bolivia.